¿Qué es el diodo? El diodo es un elemento electrónico, un componente, en el cual tiene la particularidad de dejar pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. Es decir, si nosotros le conectamos un tipo de tensión alterna, que nosotros vimos la vez pasada, corriente continua, corriente alterna, hoy vamos a hacer un repaso con señales digitales, podemos observar que si entra esa corriente por el lado positivo, solamente va a salir del otro lado los ciclos positivos. Y si entra del lado negativo, voy a sacar del otro lado los ciclos negativos. O sea, sería un limitador, se podría decir. Saco o positivo o negativo. En el caso de los diodos, son los elementos negritos, chiquititos, como estamos viendo en pantalla, muy similar a las resistencias, pero que tienen una sola banda dibujada en él. Por lo general son de color negro y la banda es blanca o gris, y esa banda indica cuál de las dos patas es la negativa. En el caso de los LED, como vemos más abajo, el LED tiene una pata más larga, llamada ánodo. Ese ánodo es el positivo, como vemos aquí arriba en la filmina. Y el cátodo es la parte negativa. El ánodo, recuerden que el ánodo es el que va al positivo en el caso de Arduino. En el ejercicio anterior, el que iba en el pin 7. Y el cátodo el que va al negativo. Y que los LED tienen la particularidad de que cuando circula corriente por él, se ilumina. Para que un LED se ilumine, no solo tenemos que tener en cuenta que tiene que pasar no más de 20 mA por él, lo que implica que si pasa un poquito más, 22, 23, el LED va a brillar un poco más, pero le voy a quitar vida útil. Ese LED va a brillar menos si la corriente que circula por él es menor. ¿Por qué les digo esto? Recordando lo de la resistencia, si yo tengo una resistencia que es de 220 ohms y quiero poner una de 270, si se consigue, porque ya son valores no comerciales, o una resistencia de 320, que sí hay, el LED va a funcionar igual, solamente que va a brillar menos. Eso se debe a que la corriente que va a circular por él siempre va a ser mayor o menor de acuerdo a la resistencia. Los colores de los LED que vienen comercialmente, todos tienen 20 mA como máximo de circulación por él. Pero también depende de la tensión con la que yo lo alimente. Un ejemplo muy sencillo, el LED amarillo es aquel LED que con solo 1,7 volt de tensión umbral se llama. La tensión umbral es cuando el LED comienza a conducir y en el caso del LED va a brillar, se va a encender. Con 1,7 volt a 2 volt como máximo, yo ya voy a tener una buena iluminación en un LED amarillo. Totalmente diferente en el caso del azul, que es el que más tensión necesita en su pata, que es de 3,4 volt. O sea, esta tablita que vemos aquí en pantalla, lo que nos dice son las tensiones umbrales de cada LED. Lo que implica que si yo un LED lo alimento con 1,7 volt a todos, voy a tener un brillo, pero no va a ser el máximo, porque la umbral donde el LED consume la totalidad de su corriente, donde la unión interna funciona libre, es variante de acuerdo a qué color yo quiero lograr. Si por esa casualidad ustedes ven un LED amarillo que lo conectan
y se va tomando rojizo, no es que voy modificando la tensión umbral, es simplemente que me olvidé poner la resistencia y lo estoy quemando. No tiene nada que ver la corriente que voy a hacer circular por él con las tensiones umbrales. Esto quiere decir que son las tensiones con las que el LED va a estar al óptimo de conductividad, ¿tá? Pero siempre es 20 mA para poder comenzar a trabajar con un LED. ¿Qué vemos aquí en la filmina? En esta filmina vamos a ver las señales digitales analógicas. Hay dos tipos de señales que utiliza Arduino. Recuerdan que cuando veíamos la estructura física de la placa, teníamos unas entradas llamadas A, que eran de A0 a A5, eran las entradas analógicas. O sea, esa entrada va a leer un tipo de señal que puede ser fluctuante. Y teníamos las salidas que no podían ser analógicas, pero sí son digitales. Hay un caso particular llamado PWM, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las señales analógicas? Las señales analógicas son similares a las digitales. Tengo un 0 y tengo un máximo de 5, 12, 24, la fuente, digamos. Pero en el cambio, en el transcurso del cambio de esa señal, yo tengo infinitos valores que va a tomar esa señal hasta llegar al máximo de umbral. O sea, el máximo que en nuestro caso va a ser la fuente. En el caso de Arduino, tengo de 0 a 0,01, 0,02, xxxx, hasta llegar a 5 volts máximo. Una vez que llega a 5 volts, si yo quiero llevarlo al estado bajo nuevamente, tengo números infinitos de tensión, desde 5, que es el máximo, hasta 0 volt, que es la tensión de GND. Si vemos el gráfico, tenemos que la digital es una cresta y un valle casi perfecto, cuadrada, digamos, donde tengo 0 y 5, y la analógica tengo una forma senoidal de onda para poder observar. ¿Qué son las salidas? O sea, ¿qué puedo tener en las salidas digitales? Las salidas digitales, en este caso, puede tomar valores binarios. O sea, todas las salidas que en este momento estamos trabajando con Arduino solamente pueden llegar a tener valores 0 o 1. Nunca va a alargar una señal que sea analógica. Pero sí puedo simular esa señal con algo llamado PWM, que no lo tocamos en este tema, pero sí podemos observar que ya empieza a incluir el valor tiempo, la constante tiempo, en una salida digital. O sea que yo puedo, con un pulso digital, no solo transmitir datos, prender el LED con dos valores, alto o bajo, sino también puedo simular una analógica por retardo, por electrónica. Pero esas son las dos señales básicas que maneja el Arduino. Entradas analógicas y digitales, salidas analógicas o digitales. ¿Ah? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver un software llamado FreeSync. ¿Qué es el software FreeSync? El software FreeSync es lo que vimos nosotros hace un ratito, la conexión en el protoboard del ejemplo que dio Carlos hace un rato, donde podemos simular lo que son conexiones. También podemos tomar captura de pantalla de lo que estamos haciendo. Caso como el que pasó Carlos en el chat hace un rato. ¿Qué es FreeSync? FreeSync es un software en el cual tenemos varias áreas de trabajo. Tenemos, en el caso superior de este lado, es donde me sigue el puntero, tenemos todos los proyectos que nosotros hemos realizado. En este caso lo tengo vacío, solamente para mostrar. Aquí todos los proyectos que hicimos en FreeSync van a salir enlistados, todos los recientes. En este otro sector
tenemos el área de trabajo de FreeSync. Este área de trabajo es donde nosotros vamos a realizar todas las tareas. Es decir, donde nosotros vamos a tirar nuestros componentes, esquema, etc. Tenemos varios modelos, varias pantallas para poder observar. El caso de protoboard, yo voy a poder simular la conexión de un elemento. Si ustedes pueden ver, cuando yo me posiciono arriba de un pin, se va a tildar porque yo en ese lugar yo puedo conectar un elemento. Vamos a suponer, en este lado, si me sigue el puntero, ustedes pueden ver que tengo los componentes que puedo utilizar FreeSync. Vamos a colocar un LED como hicimos en la práctica. Entonces yo lo tomo al LED, lo arrastro y fíjense en que automáticamente los pines de el protoboard virtual que tenemos en la pantalla se iluminan. Quiere decir que yo ahí puedo colocar ese LED. ¿Se acuerdan que yo les dije que la conexión del protoboard en este caso eran todas verticales? Fíjense que cuando yo coloqué el LED, automáticamente se iluminaron de verde todas las pines que están abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso todos estos pines son compartidos con la pata más corta del LED. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero hacer esa simulación, como la que hicimos con el práctico hace un rato, a este LED le estaría faltando una resistencia. Entonces yo también puedo tirar una resistencia que automáticamente FreeSync lo toma como válido y me pinta las patas, como en el caso de este lado, de R1, donde yo puedo ya compartir esa pata de la resistencia. Fíjense en algo particular. Cuando yo tomé la resistencia aquí en una esquina, automáticamente en este sector, que son de parámetros, me dice todas las propiedades de la resistencia. La resistencia que yo coloqué de 220 ohm, pero yo puedo modificar ese valor. Yo mediante FreeSync le puedo pedir a ese valor que sea diferente. En vez de 220 volt, que sea de algún otro valor comercial que ya tiene cargado FreeSync. Al igual que las potencias, pero en este caso no interesa la potencia. También le puedo decir qué tipo de simbología voy a utilizar o qué tipo de símbolo puede llegar a usar la resistencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de esquemas. El esquemas es la parte de analógica de un componente. Fíjense que si yo tiro una resistencia en esquema, yo voy a observar que la resistencia ya no es el dibujito, sino que es el símbolo que usa esa resistencia. Si yo miro el esquema que ya se dibujó acá, podemos observar que hay una resistencia que está anexada a un LED, que oh casualidad es lo que hicimos en el protoboard. O sea, yo puedo ir armando y FreeSync me permite a mí capturar el esquema de ese circuito. ¿Qué más tenemos en FreeSync? Tenemos el PCB. ¿Qué es el PCB? Es la plaqueta electrónica. Si ustedes podrán observar, en un circuito electrónico, como en el caso del mismo Arduino, la resistencia no la vemos así, como en el esquema. Las vemos en una placa que tiene un PCB, que tiene un circuito, y lo vemos como este caso acá. Este es el circuito PCB. O sea, si yo quiero hacer un circuito electrónico en el cual, una vez que lo probé en el protoboard, funciona, es un periférico diseñado por nosotros, hecho por nosotros, que no viene en el mercado, tranquilamente puedo probar que funcione y una vez que está hecho, puedo pasarme al circuito y hacerle la plaqueta. Yo puedo unir, en el caso de acá, la pista del circuito, lo ven, entre el LED y la resistencia, y puedo diseñar mi propia plaqueta.
Si alguno sabe electrónica, se puede hacer incluso su mismo periférico para Arduino. Bien, si tenemos alguna consulta, lo hacemos mediante el chat. Si hay alguna duda, lo preguntan. En los manuales se les mandó lo del freezing. Hacemos un pequeño break y luego vamos a hacer el práctico del semáforo.